Hola oyentes de Radio Sefarad. En estos días se están cumpliendo 102 años del inicio del genocidio armenio y queríamos hablar de este tema y de algunos otros porque también esta semana hemos conmemorado el Yom HaShoah, el Día de Recuerdo del Holocausto Judío, y queríamos hablar con Iván Castañaga González, que es doctorando en Derecho Internacional sobre tema de genocidio justamente. ¿Qué tal, Iván? Hola, Jorge, buenas tardes. Muy bien, gracias por compartir este pequeño espacio. Bueno, estos son dos hechos luctuosos, separados en el tiempo, separados geográficamente, pero que de alguna manera están relacionados, entre otras cosas porque todo el mundo recuerda aquella frase que dijo Hitler antes de poner en marcha la maquinaria infernal del Holocausto, diciendo, y hoy en día, ¿a quién recuerda a los armenios? Y no habían pasado ni 30 años de esa época, ¿no? Sí, esta frase se la atribuye a él en los años 1942 o 1943. Desde luego que ayer, el día 24, eso se conmemoró a nivel mundial, el 102 aniversario del genocidio contra los armenios y el Yom HaShoah. Y bueno, sí que me gustaría decirte algunos aspectos que tuvieron en común el inicio del genocidio en Turquía contra los armenios, aunque no solo fue contra los armenios, sino también contra los griegos y contra los asirios, que son las otras dos minorías cristianas grandes en el Imperio Otomano. Y lo que tuvo en común ese proceso genocida después con el proceso genocida en la Alemania nazi. Bueno, pues para empezar, hay que conocer quién fue o quién dirigió, quién pensó el genocidio contra los armenios. Fue un grupo semi-revolucionario, por decirlo así, que se llamaba de los Jóvenes Turcos, que luego se instauró como un partido político, que se llamó el Comité de la Unión y Progreso, que básicamente querían abolir el sistema anterior del sultán Abdülhamid II, y dieron un golpe de Estado en 1913. Y su idea era muy básica, era conseguir una Turquía nueva para los turcos. Y cuando alguien quiere construir una nación nueva para solo un tipo de personas, el resto de la población que vive ahí dentro automáticamente sobra en esa ideología de los Jóvenes Turcos. Fue una ideología básicamente racista y nacionalista, con dos ideas de construir una Turquía solamente turca y solamente islámica, aunque el tema del Islam fue desapareciendo gradualmente, porque lo que precisamente querían era también construir un Estado laico, que eso lo funda Atatürk, que será el presidente de Turquía después en el año 23. Para decirte quiénes fueron los ideólogos de estas masacres, hay tres personajes principales, que son los tres pachás de entonces, que son Talat Pachá, Enver Pachá y Ahmed Cemal Pachá. Cada uno de ellos se encargó de un escalón diferente del genocidio, tanto fueron ministros de Interior como de Guerra, y además había dos personajes bastante importantes, que además lo vemos después también en Alemania, que fueron dos médicos, como fueron Mehmet Nasim y Beaidin Sakir. Cuando ya juntamos ciencia con ideología y con nacionalismo, nos encontramos un camino súper fácil para la comisión de un delito de exterminio de la población. Hay que decir que los crímenes que cometieron los Jóvenes Turcos, que fue un partido político que usó el Estado para cometer los crímenes, fueron crímenes de deportación de la mayor parte de la población de Anatolia y de la provincia de las provincias más orientales de Turquía, que hacían frontera con Rusia. Hicieron deportaciones masivas a pie de personas, hombres, mujeres y niños hacia los desiertos de Siria y de Irak, instalando, por ejemplo, campos de concentración en Alepo, en Mosul o en Ras el Ain. Y estos nombres hoy en día los podemos encontrar en el proceso genocida que se está llevando a cabo hoy en el territorio sirio. Por tanto, la historia se vuelve a repetir unos 100 años después en los mismos lugares. Se realizaron ejecuciones masivas, violaciones de mujeres y niños, venta y ocupación de las propiedades que habían sido abandonadas, entiéndeme la ironía, por los armenios, y la destrucción total del patrimonio artístico, cultural y religioso. Para compararlo un poquitín con cómo fue el proceso también genocida en Alemania, son 5 puntos muy básicos. En Turquía lo primero que hicieron los Jóvenes Turcos fue
la supresión del Congreso. Suprimieron la actividad del Congreso al inicio del genocidio y al final del genocidio. Se apoyaron en el poder ejecutivo, usaron leyes marciales, o sea, propias del ejército, y aplicaron lo que se llamaban leyes temporarias, por ejemplo, de deportación o de ejecuciones sumarias. Por tanto, si no tienes control de oposición política, puedes campar a tus anchas y crear un sistema criminal apoyándote por el Estado. En tercer lugar, se hicieron arrestos masivos, reclutamiento y asesinato de todos los hombres, por tanto, se quedó la población militarmente desprotegida. Y el quinto paso sería un exterminio total. Si lo llevamos al terreno de Alemania, lo que hicieron el partido nazi fue prácticamente unos pasos similares. En primer lugar, suspendieron las garantías individuales constitucionales que tenían todas las personas en Alemania, garantizadas por la República de Weimar. Después crearon el acta de autorización, que permitía a los nazis crear leyes sin oposición o sin el beneplácito del Parlamento alemán. Luego, ya en 1935, aparecen las primeras leyes de Nuremberg, que atacan directamente a los judíos como problema en Alemania. Y, por ejemplo, entre 1935 y 1943, los nazis ya decretan o crean 250 decretos con prohibiciones solo para los judíos. Y, por tanto, ya el último paso fue lo que se llama la solución final y la Shoah, que llevó al exterminio de la mayor parte de la judería europea. Es importante conocer también cuáles fueron las conexiones que tuvieron los líderes nazis o los que estuvieron al mando del gobierno nazi por entonces, qué conexiones tuvieron con Turquía. Hay que decir que Alemania y Turquía se aliaron en la Primera Guerra Mundial y Alemania se alió con Turquía por una sencilla razón, no porque le interesara el más mínimo Turquía, sino para destruir a los británicos. Y lo hicieron de una manera muy fácil, es decir, los británicos tenían bajo sus colonias a unos 100 millones de musulmanes entre la India, el Golfo Pérsico y Egipto. Por tanto, Alemania estaba dispuesta a utilizar el poder del Islam para que se rebelaran los pueblos árabes o musulmanes o hindús contra los británicos. Por ejemplo, el gran visir Said Hadim de Turquía pidió ya ayuda al Kaiser, creo que Guillermo II, para reorganizar el ejército turco. Y luego se encargó, por ejemplo, a un general Otto Liman von Sanders en el año 13 precisamente esta reorganización del ejército, y ahí es donde conoce a una de las cabezas pensantes del genocidio armenio, que es Talat Pasha. Hay un elemento bastante curioso, que hay un personaje político que se llama Max von Oppenheim, que crea la primera oficina de propaganda islámica en Berlín, lo que se conoce hoy en día y lo que se conoció entonces como la Yihad Islámica. Es decir, una oficina en el corazón europeo para destruir el poder británico mediante el Islam político, mientras la revuelta islámica contra los británicos en la India, contra Francia en el norte de África y en el Magreb, y en Asia Central contra Rusia. ¿Y cómo se enteraron, por ejemplo, los alemanes de que estaban ocurriendo estos hechos genocidas en Turquía? Lo primero, porque vieron la guerra, porque participaron en ella, porque fueron testigos de las masacres y del proceso de exterminio de la población, por estos funcionarios que ahora mismo te voy a contar, funcionarios alemanes, y por último por los misioneros protestantes que tenían sus misiones cristianas por el Imperio Otomano. Mira, hay varios personajes nazis, yo tengo anotados unos 10 que aprendieron del proceso genocida en Turquía y se lo llevaron a Alemania de una manera muy fácil. Mira, tenemos a Wilhelm Solf, que fue ministro de Colonias, que fue el encargado de la transición entre la Primera Guerra Mundial y el armisticio. Tenemos a Franz von Papen, que fue jefe del Estado Mayor del ejército alemán en Turquía, y después fue embajador alemán en Turquía, que también vio y conoció y supo de las políticas de los jóvenes turcos contra la población armenia. Tenemos a Hans von Seeckt, que es jefe del Estado Mayor otomano, que es un personaje que creó las bases de la Wehrmacht después en Alemania, y encima ayudó a estos líderes políticos a escapar de Estambul al término de la Primera Guerra Mundial.
Tenemos a un personaje que se llama Rudolf Höss, que fue comandante de Auschwitz y que de adolescente ya luchó con el ejército alemán en Turquía. Tenemos a Şubene Richter, que fue vicecónsul en las provincias orientales de Turquía, al que se le acuña una frase que dijo que declaró que todos los armenios fueron exterminados de esas provincias. Y además a él se le atañe otra frase que dijo que los armenios son como los judíos de Oriente, comerciantes arteros. Es decir, ya empezamos a encontrar elementos comunes de prejuicios contra las minorías étnicas o religiosas en ambos estados. Tenemos a un personaje que se llamaba Alfred Rosenberg, que dijo que los armenios y los judíos son pueblos del desperdicio y que merece la pena que sean exterminados de las tierras donde viven. Tenemos a un von Schellendorf, que dijo que los armenios que son odiados en Turquía son mucho peores que los judíos. Y luego tenemos, como has dicho tú a la apertura de este programa, a Adolf Hitler, que ya dijo en el año 24, que avisaba a los alemanes que si no iniciaban la guerra contra Europa, iban a acabar siendo como los armenios, y 20 años después dijo que quién se acuerda hoy de los armenios. Y ese tipo de frases entre los líderes nazis militares alemanes también me recuerda a las frases que eran comunes en el Imperio Otomano contra las minorías cristianas. Había una frase típica que era: un griego estafa a 2 judíos y un armenio estafa a 2 griegos. Por tanto, encontramos bastantes elementos en común entre ambos genocidios. Y el otro día me preguntabas por la figura de Atatürk. Atatürk fue el líder político, que fue hijo político de estos jóvenes turcos, que se erigió presidente de la República de Turquía en el año 23. Vale, quiero separar un poco las dos visiones de Atatürk. Por una parte, Atatürk fue el líder que fundó un país nuevo, que trajo unas reformas nunca vistas antes en el Imperio Otomano, y lo que intentó fue una cosa muy sencilla en Turquía, fue la europeización, es decir, imponer el laicismo frente a la tradición musulmana, prohibir, por ejemplo, las vestimentas típicas musulmanas, que, por ejemplo, desde mi punto de vista, no es que me parezca muy bien, prohibir la cultura y el desarrollo de tu propio pueblo por una cultura milenaria. Instauró, por ejemplo, el alfabeto latino frente al árabe para hablar el idioma turco, lo que produjo que la mayor parte de la población en Turquía pudiera acceder a la cultura y a la educación básica. Y bueno, básicamente Atatürk lo que lideró fue los cambios políticos, sociales y culturales en Turquía. Pero antes, él había participado en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Galípoli, por ejemplo, y en la liberación de los Dardanelos. Perteneció desde el primer momento al movimiento de los jóvenes turcos y fue, como antes he dicho, hijo de esas ideas genocidas. También Kemal Mustafa, llamado Atatürk es un nombre turco que significa el padre de los turcos, dirigió la lucha en Cilicia contra Francia para echar a los franceses de Turquía, y con unas consecuencias catastróficas para la propia población turco-musulmana y Armenia. Y bueno, básicamente Atatürk consumó y glorificó el genocidio armenio, que los empezaron unos años antes los pachás. Desde el punto de vista del genocidio armenio, Atatürk no tiene una buena prensa. Es decir, fue una figura política que lo que hizo fue que al término de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado del Fin de la Guerra, el Tratado de Lausana, lo que hizo fue, junto con los aliados, que no hay que olvidarse de que ellos también fueron los culpables de que se borrara cualquier prueba o cualquier reminiscencia al exterminio de la población armenia, griega, asiria y, por ejemplo, otras minorías como kurdos. Tenemos que entender que también Atatürk fue un símbolo de impunidad absoluta contra los líderes turcos, y fue un poco el que contagió los planes nazis. Podemos culpar también a Atatürk y a los aliados de entonces europeos, que no estadounidenses, porque los estadounidenses no firmaron Lausana, por borrar las pruebas y por mirar a otro lado. Y por tanto podemos entender que este proceso, esta firma de Lausana, dio punto de inicio al negacionismo,
a impedir que se hable de un genocidio, del primer genocidio del siglo XX, y encima puso término a los tribunales militares turcos que se instauraron en Estambul para juzgar a los culpables del genocidio armenio, que desde luego no se culpó a prácticamente nadie. Atatürk es un símbolo del ultranacionalismo turco y es muy fácil pensar reunificar un país, hacer un país de nuevo, cuando todas las minorías étnicas cristianas, en este caso, ya no están, no existen. Y luego Atatürk puede representar con ciertos matices un seguro a la impunidad penal y un pase al futuro de la comisión de otro tipo de genocidios, como en este caso fue después la Shoah, llevada a cabo por Alemania en los años 30 y 40. Bueno, realmente una descripción detallada de un proceso que mucha gente desconoce. Justamente para muchos, incluidos los judíos, pues la figura de Atatürk parecía significar una figura de progreso respecto a la vida en lo que era antes el Imperio Otomano, por esta modernización, esta occidentalización, pero evidentemente sobre estas luces se proyectaron también muchísimas sombras que hemos venido a destacar hoy con ocasión del recuerdo de estos dos genocidios que coinciden en su celebración esta semana. Muchas gracias por habernos atendido. Iván Gastaniaga González, doctorando de Derecho Internacional en el tema de genocidios. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Un saludo.